Imagina vivir en un tiempo de constante opresión, donde tu gente clama desesperada por libertad, pero todo parece perdido. Los enemigos son implacables, sus ejércitos invencibles, y la esperanza parece haber desaparecido. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Dios elige hacer algo extraordinario. Levanta a una mujer, no una guerrera, no una reina, sino una profetisa y juez, para liderar a toda una nación hacia la libertad. Soy Débora, y esta es mi historia. No soy heroína por mi fuerza ni por mis logros, sino porque aprendí a escuchar la voz de Dios y obedecer su llamado. En una época donde los líderes temían y los opresores gobernaban con mano dura, Él me usó para demostrar que su poder es más grande que cualquier ejército y que su plan trasciende todas las expectativas humanas. Hoy quiero llevarte conmigo a esos días de batalla, fe y milagros. Te mostraré cómo, con un ejército pequeño, enfrentamos carros de hierro imposibles de vencer, cómo una mujer valiente cumplió una profecía inesperada, y cómo un cántico de victoria se convirtió en el testimonio eterno de que, cuando Dios pelea nuestras batallas, la victoria es segura. ¿Estás listo para conocer cómo la obediencia a Dios puede cambiar la historia? Entonces, acompáñame mientras revivimos este capítulo crucial en la vida de Israel. Te prometo que nunca volverás a ver la fe de la misma manera. Soy Débora, una mujer llamada por Dios para guiar a Israel en uno de sus momentos más oscuros. Permíteme contarte mi historia, pero no solo para que la escuches, sino para que entiendas cómo la obediencia y la fe pueden cambiar el curso de una nación. En aquellos días, Israel estaba atrapado en un ciclo devastador. Cuando nos alejábamos de los caminos de Dios, caíamos bajo la opresión de nuestros enemigos. Y esta vez, el yugo era más pesado que nunca. Jabín, rey de Canaán, había levantado su mano contra nosotros con un poder aterrador. Su comandante, Sísara, era un hombre implacable, y su ejército, invencible. Con 900 carros de hierro, ellos nos tenían bajo su control, y la desesperación se apoderó de nuestro pueblo. Durante años, el clamor de los hijos de Israel subió al cielo, buscando liberación. La gente sabía que habíamos caído porque olvidamos al Señor, pero, aún así, anhelaban su misericordia. Fue en este tiempo que Dios me levantó como juez y profetisa. En un mundo dominado por hombres, Él eligió usarme para ser su instrumento de esperanza y dirección. Mi vida no era extraordinaria por mis propias fuerzas. Mi único mérito era escuchar a Dios y obedecerle. Desde mi lugar bajo la palmera, entre Ramá y Betel, el pueblo venía a mí, buscando justicia, guía y consuelo. Pero yo sabía que las decisiones humanas no eran suficientes. Israel necesitaba algo más grande. Necesitábamos una intervención divina. Y así, en medio de la angustia, Dios me habló. Era un mensaje claro y urgente. Débora, ha llegado el momento de liberar a mi pueblo. Voy a entregar a Sísara en sus manos. Mi corazón se llenó de reverencia y temor. Sabía que esto no sería fácil, pero también sabía que Dios nunca habla en vano. Mientras observaba al pueblo que venía a mí con sus cargas y conflictos, comprendí que esta misión no solo requería liderazgo, sino fe absoluta. La respuesta a nuestras oraciones no sería inmediata ni sencilla, pero ya estaba en movimiento. La victoria no vendría por nuestras propias fuerzas, sino por la mano poderosa de Dios. Con esta certeza, di el primer paso. Llamé a un hombre llamado Barak, y así comenzó el capítulo más desafiante y glorioso de mi vida. Pero antes de que lleguemos allí, déjame contarte cómo Dios usó mi voz y mi fe para inspirar al pueblo. Cuando Dios me llamó, no era solo para hablar en su nombre o resolver las disputas del pueblo, era para algo mucho más grande. Mi misión era liderar a Israel hacia la libertad. Desde mi lugar bajo la palmera, observaba las caras angustiadas de los israelitas. Hombres, mujeres y niños venían a mí con sus problemas, buscando justicia, paz y respuestas en medio del caos. Pero yo sabía que ninguna solución terrenal sería suficiente. La voz de Dios me había dejado claro que Él era nuestra única esperanza, y que su plan ya estaba en marcha.
Dios no elige siempre a los más fuertes o a los más preparados, sino a los dispuestos. Aunque muchos me respetaban como juez y profetisa, no todos estaban listos para aceptar que una mujer liderara una causa tan importante. Pero yo no dependía de la aprobación humana, sino del poder divino. Y así, con esta convicción, me puse en pie para cumplir mi llamado. El primer paso era encontrar a un líder militar que pudiera reunir al pueblo y dirigir la batalla. Ese hombre era Barak, valiente y experimentado, pero también cargado de dudas y temores. Cuando lo llamé, le transmití el mensaje que Dios me había dado: reúne 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Ve al monte Tabor, porque allí entregaré a Sísara en tus manos. Pero Barak no estaba seguro. Quizás dudaba de sí mismo, o tal vez del mensaje que yo le daba. Mirándome a los ojos, me dijo algo que me sorprendió: si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes, no iré. No fue una demanda de valentía, sino una súplica. Barak necesitaba mi presencia para recordar que Dios estaba con nosotros. Acepté ir, pero con una advertencia clara: iré contigo, pero la gloria de esta victoria no será tuya. El Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. En ese momento, Barak no sabía que esta profecía no hablaba de mí, sino de alguien más que jugaría un papel inesperado en la historia. Sabía que mi papel no era blandir una espada ni dirigir un ejército, sino mantener vivo el coraje y la fe de un pueblo al borde de la desesperación. Mi presencia junto a Barak sería un recordatorio constante de que no peleábamos solos. Y con esa certeza, nos preparamos para lo que estaba por venir. Mientras Barak reunía a los hombres, yo buscaba a Dios, pidiendo fuerza y dirección. El peso de la responsabilidad era enorme, pero sentía que su mano me sostenía. Esto no era una simple batalla militar, era un acto de obediencia, un paso de fe para que Israel volviera a confiar en su Dios. El momento se acercaba. La tierra misma parecía contener el aliento ante lo que estaba a punto de suceder. Y así, nos dirigimos al monte Tabor, el lugar donde Dios prometió darnos la victoria. Recuerdo cómo nos reunimos al pie del monte Tabor. Allí, con los vientos del este soplando suavemente, se encontraban 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, listos para la batalla. Era un ejército modesto comparado con el poderío de Sísara, que venía con sus 900 carros de hierro, un símbolo imponente de su fuerza militar. Pero yo sabía algo que Sísara ignoraba: esta batalla no sería decidida por la cantidad de hombres o por la tecnología de guerra, sino por el poder del Dios de Israel. Barak estaba allí, firme, pero con un brillo de incertidumbre en sus ojos. Me acerqué a él y le recordé las palabras del Señor: este es el día en que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿No ha salido ya el Señor delante de ti? Estas palabras no eran solo una promesa, eran un recordatorio de que Dios ya estaba obrando, incluso antes de que el primer golpe de espada fuera dado. El plan era claro: desde la cima del monte, descenderíamos hacia el valle donde Sísara y su ejército estaban acampados junto al río Cisón. La estrategia parecía una locura desde el punto de vista humano. Descender desde una posición elevada para enfrentarse a un enemigo más poderoso y mejor equipado era, a simple vista, un suicidio militar. Pero esta no era una estrategia humana, era una instrucción divina. Mientras Barak daba las órdenes para que los hombres se prepararan, yo podía sentir la tensión en el aire. Las palabras susurradas entre los soldados revelaban tanto miedo como esperanza. Pero, ¿acaso no es en los momentos de mayor debilidad cuando Dios muestra su fuerza? Sabía que lo que estaba a punto de suceder no solo cambiaría el destino de Israel, sino también renovaría nuestra fe como nación. Cuando el sol comenzó a subir en el horizonte, las primeras señales del ejército de Sísara aparecieron a la distancia. Los carros relucían bajo el sol, y el ruido de los caballos resonaba en el valle. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Una tormenta repentina, enviada por Dios, desató su furia sobre el campo de batalla. Las aguas del río Cisón comenzaron a desbordarse, y el terreno, antes firme, se convirtió en un lodazal.
Los carros de Sísara, tan temidos por todos, quedaron atrapados e inutilizados. Fue entonces cuando Barak y los hombres de Israel, llenos de valentía y confianza renovada, descendieron del monte con un rugido que hizo temblar la tierra. Lo que parecía imposible estaba ocurriendo ante nuestros ojos. El poderoso ejército de Sísara fue completamente derrotado. Uno tras otro, sus soldados cayeron, y los carros que habían sido su mayor fortaleza se convirtieron en su perdición. Sísara, al ver que la batalla estaba perdida, abandonó su carro y huyó a pie. Sabía que no tenía escapatoria, pero aún así intentó salvar su vida. Mientras Barak y sus hombres perseguían al resto del ejército enemigo, yo sabía que la verdadera culminación de la victoria aún estaba por suceder. Dios había prometido que la gloria de esta batalla no sería para Barak ni para mí, sino que sería entregada en manos de una mujer. Lo que no sabía en ese momento era cómo esa promesa se cumpliría de una manera tan sorprendente y perfecta. Desde la cima del monte Tabor, observé cómo el Señor cumplía su palabra. Era un espectáculo que jamás olvidaré. Lo que comenzó como una tormenta repentina pronto se convirtió en el arma más poderosa en esta batalla. Las lluvias torrenciales hicieron que el río Cisón se desbordara, y el terreno que Sísara había considerado su fortaleza se convirtió en un pantano que atrapó sus temidos carros de hierro. Desde nuestra posición elevada, vi el caos apoderarse del ejército enemigo. Los caballos relinchaban frenéticamente, y los soldados de Sísara, tan seguros de su victoria, luchaban por mantener el control. En contraste, nuestros hombres, llenos de una fuerza que solo podía venir de Dios, descendieron con una determinación implacable. Al frente estaba Barak, liderando el ataque como si cada paso fuera impulsado por el mismo Señor. La batalla fue intensa, pero breve. No por nuestra habilidad, sino por el poder de Dios que peleaba por nosotros. Los soldados cananeos, al verse acorralados, intentaron huir, pero no había escape. Aquellos carros de hierro, que durante tanto tiempo habían sido símbolos de su dominio, se hundían en el barro, inservibles ante la tormenta enviada por el cielo. Mientras la lucha continuaba en el valle, mi mente permanecía fija en las palabras que había dicho a Barak: el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Sabía que la victoria estaba asegurada, pero también sabía que el momento más significativo de esta historia aún estaba por llegar. Sísara, aquel comandante arrogante que había traído tanto sufrimiento a Israel, abandonó su carro y huyó a pie. Era una escena casi irónica. El hombre más temido de Canaán, reducido a un fugitivo desesperado. No tenía un destino claro, solo el deseo de escapar. Pero lo que él no sabía era que ya estaba corriendo hacia el cumplimiento de la profecía. Barak, mientras tanto, continuó liderando a los hombres en una persecución para aniquilar por completo al ejército enemigo. La victoria ya era nuestra, pero en el corazón de todos estaba la necesidad de asegurarnos de que no quedara rastro de opresión cananea en nuestra tierra. Mientras veía el caos transformarse en calma, mi espíritu se llenó de una profunda gratitud. Esto no era solo una batalla ganada, era una prueba viva de que nuestro Dios nunca abandona a su pueblo. Sin embargo, mi corazón también estaba expectante. ¿Cómo se cumpliría la promesa que Dios había hecho sobre Sísara y la mujer que sería clave en esta historia? Entonces recordé el nombre de Jael, una mujer cuya valentía cambiaría todo. Déjame contarte cómo ella, en su sencilla tienda, hizo lo que parecía imposible. La batalla en el valle había terminado, pero para Sísara, la verdadera prueba apenas comenzaba. Derrotado y humillado, huyó de aquel campo de batalla como un hombre sin destino. No era el comandante poderoso que había aterrorizado a Israel por tanto tiempo, sino un fugitivo, sudoroso y desesperado, buscando refugio en cualquier lugar donde pudiera ocultarse. Mientras escapaba, sus pasos lo guiaron hacia el campamento de Geber el Ceneo, una familia que había mantenido cierta alianza con Jabín, el rey de Canaán. Tal vez pensó que encontraría seguridad allí, o quizás fue el cansancio lo que lo llevó hasta esa tienda específica. Fuera cual fuese la razón, Sísara llegó a la tienda de Jael,
la esposa de Heber. Jael salió a recibirlo con calma y hospitalidad. Su comportamiento era inesperado, no mostró miedo ni enojo, sino amabilidad. «Entra, mi señor», le dijo con una voz suave, como quien ofrece un santuario en medio de la tormenta. Para Sísara, esa invitación debía haber parecido una respuesta a sus súplicas. Entró en la tienda, exhausto y confiado en que estaba a salvo. Jael le ofreció leche en lugar de agua, un gesto que seguramente lo calmó aún más. Después de todo, ¿quién ofrecería hospitalidad a un enemigo si tuviera malas intenciones? Con cada trago, Sísara se relajaba más, hasta que el agotamiento finalmente lo venció. Antes de cerrar los ojos, le pidió a Jael que vigilara la entrada de la tienda, para que nadie lo encontrara. Y así, Sísara, el comandante de un ejército invencible, cayó en un sueño profundo, sin saber que su final estaba cerca. Pero Jael no era una mujer cualquiera. Aunque su esposo estaba aliado con Jabín, su lealtad no estaba con los opresores de Israel, sino con el Dios verdadero. En ese momento, tomó una decisión que requería un coraje extraordinario. Sabía que este hombre, que ahora dormía confiado bajo su techo, era responsable del sufrimiento de miles de israelitas. También sabía que el destino de Israel dependía de su próximo movimiento. Con manos firmes y un corazón decidido, Jael tomó una estaca de la tienda y un martillo. Se acercó silenciosamente a Sísara, asegurándose de que su respiración tranquila no se interrumpiera. Y entonces, con un golpe preciso y poderoso, terminó con su vida. La profecía que Dios había hablado a través de mí se cumplió de la manera más inesperada. Sísara fue entregado en manos de una mujer. Cuando Barak llegó persiguiendo a Sísara, Jael salió a recibirlo con las mismas palabras tranquilas. «Ven, te mostraré al hombre que buscas». Allí, en su tienda, yacía el cuerpo del comandante enemigo, derrotado no por un ejército, sino por la valentía de una mujer que había obedecido el plan de Dios. Aquella escena marcó no solo el final de Sísara, sino también el principio de una nueva era para Israel. Pero nuestra historia aún no había terminado, porque lo que vino después fue un canto de victoria que resonaría por generaciones. Lo que Jael hizo aquel día fue algo que resonaría en los corazones y mentes de Israel por generaciones. Yo sabía que el plan de Dios estaba obrando de una manera que ni siquiera Barak ni los hombres de Israel podrían haber imaginado. Y mientras escuchaba la noticia de la muerte de Sísara, sentí una mezcla de asombro y gratitud. La valentía de una mujer que no era parte del ejército, ni llevaba una espada, había cambiado la historia de nuestra nación. Cuando Barak llegó a la tienda de Jael y vio el cuerpo sin vida de Sísara, comprendió que la profecía se había cumplido exactamente como Dios lo había dicho. Fue un momento solemne, un recordatorio de que Dios no solo pelea nuestras batallas, sino que también cumple su palabra hasta en los detalles más inesperados. Jael no era una guerrera entrenada ni una líder reconocida. Era simplemente una mujer con un corazón dispuesto a ser usada por Dios. Su decisión no solo requería valentía, sino también sabiduría. Podría haber permitido que el miedo o la duda la detuvieran, pero en su fe silenciosa, tomó acción cuando más importaba. Esto nos enseña algo profundo: no importa quién seas o cuál sea tu posición, Dios puede usarte para cumplir sus propósitos si estás dispuesto a obedecer. Su acción decisiva marcó el fin de la opresión de Jabín y abrió el camino para la paz en Israel. Pero, más allá de la victoria militar, lo que Jael hizo fue un acto de fe que nos recuerda que cada pequeño acto de obediencia tiene un impacto eterno. Ella no solo mató a un enemigo físico, ella, junto con todos los que participaron en esta batalla, estaba destruyendo las cadenas espirituales de opresión que habían mantenido a Israel cautivo. Jael nos mostró algo que a menudo olvidamos: la verdadera fuerza no reside en la espada, sino en el coraje de obedecer a Dios incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Su nombre quedó grabado en nuestra historia, no solo como una heroína, sino como una prueba de que Dios usa a quien Él quiere para traer su salvación. Después de la muerte de Sísara, el pueblo comenzó a respirar nuevamente.
Era como si una pesada nube de opresión hubiera sido levantada de nuestros hombros. Pero sabíamos que no podíamos dejar que esta victoria pasara desapercibida. Algo tan grande, tan transformador, necesitaba ser celebrado y recordado. Así nació el cántico que Barak y yo entonamos. Fue nuestra forma de alabar a Dios por su fidelidad, su poder y su misericordia. Déjame contarte cómo aquel cántico se convirtió en un testimonio vivo de nuestra liberación. Con la victoria asegurada y Sísara derrotado, sentí que no podía guardar silencio. Mi corazón estaba lleno de gratitud y asombro por lo que Dios había hecho, y sabía que esta historia no debía ser solo recordada, sino celebrada. Junto a Barak, comenzamos a entonar un cántico, un himno que no solo relataba lo sucedido, sino que también era un testimonio vivo del poder y la fidelidad de nuestro Dios. El canto empezó con un llamado a alabar al Señor, por los caudillos en Israel, por el pueblo que se ofreció voluntariamente, bendecid al Señor. Era una invitación para que todos, desde los más pequeños hasta los líderes, reconocieran que la victoria no era nuestra, sino de Él. En cada línea, recordamos cómo Dios había intervenido, cómo los montes temblaron y cómo las fuerzas de la naturaleza se levantaron contra el enemigo. Mientras cantábamos, podía ver las caras del pueblo iluminadas por la esperanza. Cada palabra era un recordatorio de que nuestro Dios no es indiferente a nuestras luchas. Él escucha el clamor de su pueblo y responde en el momento perfecto. También celebramos la valentía de quienes participaron en la batalla, desde los hombres de Neftalí y Zabulón hasta la inesperada acción de Jael, que cumplió la profecía de una manera tan poderosa. El cántico no solo era una celebración, sino también una lección. Recordamos a las tribus que no respondieron al llamado, a los que permanecieron en sus barcos o en sus tierras, demasiado cómodos o temerosos para unirse a la batalla. Fue un recordatorio para las generaciones futuras de que la obediencia y la disposición para actuar son esenciales en el plan de Dios. Después de la batalla y del cántico, la tierra descansó. 40 años de paz siguieron a esta victoria, un tiempo en el que Israel tuvo la oportunidad de volver a enfocarse en su relación con Dios. Pero sabíamos que esta paz no era un logro humano, era un regalo divino, fruto de su misericordia y gracia. Así termina mi historia, pero no sin una última reflexión. Que cada generación que oiga este cántico recuerde que Dios es fiel, que su poder es infinito y que su amor por su pueblo nunca falla. Y ahora, mientras cuento esto, espero que tú también encuentres inspiración en la forma en que Él obra en nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. Porque cuando caminamos con fe, siempre hay victoria. Reflexión. La historia de Débora es mucho más que una victoria militar o un momento de liberación para Israel. Es un testimonio profundo de lo que significa confiar en Dios, obedecer su llamado y caminar en fe, incluso en circunstancias aparentemente imposibles. Débora nos enseña que Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a escuchar su voz y obedecer, sin importar su posición, género o habilidades. En una época donde los hombres dominaban las estructuras de poder, Dios levantó a una mujer para liderar a su pueblo. Esto nos recuerda que, en el reino de Dios, no importa quién seas, lo que importa es tu disposición para decir, heme aquí, Señor, úsame. La vida de Débora nos desafía a vivir en obediencia y fe, sabiendo que nuestras debilidades no limitan el poder de Dios. Así como Débora se levantó en un momento de crisis, nosotros también somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, liderando a otros hacia la esperanza y la salvación que se encuentra en Cristo. Además, su historia nos recuerda que cada batalla que enfrentamos ya está en manos de Dios. No importa cuán grande sea el desafío, nuestra tarea es confiar en que su plan siempre es perfecto y que Él pelea nuestras batallas. Como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?